se relaciona mucho con lo que veíamos de las hormonas, ¿verdad? Porque son mensajeros químicos, ¿verdad? Se sintetizan por las neuronas y tienen que reunir estas características para ser consideradas como un neurotransmisor. 5 características. Formarse en el interior de la célula, es decir, en el interior de la neurona. Almacenarse en vesículas sinápticas. Liberarse en la terminal presináptica. Unirse y reconocerse o unión y reconocimiento en la célula postsináptica. Y un mecanismo que lo lleve a su inactivación o finalización de la actividad neuronal. 5 requisitos que tiene que reunir la sustancia química para ser considerada como un neurotransmisor. Pero tajantemente, pues por ejemplo, el óxido nítrico no cumple con una de ellas y también es considerada un neurotransmisor. La adenosina, algunas poliaminas, no reúnen todas esas características y son consideradas más como neuromoduladores. Para la comunicación sináptica necesitamos la célula transmisora, que es una neurona, el transmisor, que es un neurotransmisor, y la célula receptora, que puede ser otra célula nerviosa u otra célula como una célula muscular, músculo estriado o músculo liso, ¿verdad? Y tenemos esta imagen que describe, ¿verdad?, el espacio, o como dice acá, sinapsis, ¿verdad?, o hendidura sináptica, el sitio entre la neurona que lleva a cabo la formación y la liberación de esa sustancia mensajero químico. Aquí están las características que describíamos, ¿verdad? Sintetizarse en el interior, empaquetarse en una vesícula, liberarse en el espacio sináptico, unirse a un receptor y un mecanismo de recaptación, ¿verdad? Que generalmente los neurotransmisores pequeños o derivadas de los aminoácidos tienen un mecanismo de recaptación y de esa manera finaliza su acción. La división de los neurotransmisores es ¿verdad? Derivados de los aminoácidos están el GABA, la histamina, la epinefrina, norepinefrina, dopamina, serotonina. Los aminoácidos, como tal, los describe el libro, aunque no nos menciona cuál es la función del aspartato como neurotransmisor, pero sí nos explica, por ejemplo, el glutamato y la glicina, siendo uno excitador y el otro inhibidor, ¿verdad? Son neurotransmisores. Ha sido difícil determinar, ¿verdad?, alguna alteración por la concentración de estos neurotransmisores, porque son uno de los aminoácidos de mayor concentración en el organismo. Gases como el óxido nítrico, péptidos como las endorfinas, la acetilcolina, que junto con la adrenalina son los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso autónomo, y las purinas, ¿verdad?, ATP y adenosina. La síntesis de los neurotransmisores de moléculas pequeñas se genera en el axón, ¿verdad? Y ahí se almacenan las vesículas sinápticas. Aquí se genera. ¿Eso qué implica? Que aquí debe de tener toda la maquinaria necesaria para formar el neurotransmisor. Desde cofactores, enzimas, el sustrato, ¿verdad? Y los neurotransmisores peptídicos generalmente se forman en el soma o en el cuerpo de la neurona y van a ser transportados por un sistema de transporte hacia el axón, donde van a ser almacenadas por las vesículas sinápticas. Y su mecanismo de liberación es la misma. Vamos a recordar un poco del potencial de acción, ¿verdad?, para poder entender esto, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de una célula? La mayoría de las células dicen menos 65, menos 70. Menos 65, menos 70, ¿verdad? Eso está dada por su concentración de aniones y cationes en el interior de la célula. ¿Cuál es el catión de mayor concentración en el interior de la célula?
el potasio, ¿verdad? Es el catión más de mayor concentración. Y fuera de ella está otro catión que se llama sodio, que de hecho canales para el sodio dependientes de voltaje son los que terminan estimulándose para que este se abra y entre más sodio y me cambie la polaridad. De menos 70 me la puede llevar a 0 o a un valor positivo, más 10, más 20, más 70, ¿verdad? Dependiendo de la concentración de este catión que entre y me va a generar un potencial de acción, ¿verdad? Y entonces las sustancias o neurotransmisores excitadores favorecen la despolarización y la transmisión nerviosa, ¿sí? Como el glutamato, que es un neurotransmisor excitador, ¿verdad? Como la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador. Y los neurotransmisores inhibidores favorecen la hiperpolarización o interrumpen la conducción nerviosa. Y en eso se basa en usar algunos fármacos, ¿verdad?, que estimulen unos u otros receptores para equilibrar al máximo. Hay dos tipos de receptores sobre los que pueden actuar: los ionotrópicos y los metabotrópicos, que se diferencian porque los ionotrópicos controlan directamente la abertura de un canal iónico. De hecho, son canales iónicos. Este es el ejemplo del receptor ionotrópico, ¿verdad? Canal iónico. Describe ahí el libro que tienen 5 subunidades, ¿verdad?, transmembrana, rodean a un poro y en modo estado de reposo, pues no tienen diámetro apropiado para que, pero se estimulan y cambia su conformación, ¿verdad? Y entonces al unirse al ligando, dice, cambia su estructura y hay un flujo de iones, ¿verdad? Un ejemplo de estos receptores son los receptores nicotínicos para la acetilcolina o el receptor GABA A para el ácido gamma aminobutírico. Tenemos ahí varios ejemplos, ¿verdad? El receptor AMPA, ¿verdad?, es ionotrópico. Hay subtipos, ¿verdad?, de este tipo de receptor. Podemos observar ahí hasta 4 clases, ¿verdad? Estas 4 clases, receptores AMPA. Los receptores N-metildeaspartato, otro tipo de receptor ionotrópico, también tiene subtipos, ¿verdad? NR1, NR2A, NR2B, NR2A, NR2B. Los receptores cainato, también hay subclases. Los receptores GABA, pero no GABA P, sino GABA A, ¿verdad? Son receptores ionotrópicos. Los receptores para la glicina, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, beta. Los receptores nicotínicos de la acetilcolina, ya habíamos mencionado. Un receptor de la serotonina, que es el 5-HT3, y receptores para las pupilas. Los otros receptores metabotrópicos necesitan de segundos mensajeros para la lectura de canales de iones. Por lo tanto, su apertura o su acción es más lenta, ¿verdad? Son más lentos comparado a los ionotrópicos. Están acoplados a proteína G, es decir, conlleva la formación de un segundo mensajero, como lo que ya sabemos hasta el cansancio, ¿verdad? Receptores acoplados a proteína G, que estimula la señal alfa, genera una estimulación, lleva a la producción de AMP cíclico, y esto genera un impulso para que se abra un canal iónico, ¿sí?, y permite la entrada del ion, ¿verdad? Ejemplo de receptores metabotrópicos: hay receptores para el glutamato, ¿verdad? Los de clase 1, mGlu-R1, mGlu-R3, clase 2, clase 3, ¿verdad? Hay subclases. Los GABA B son metabotrópicos, ¿verdad? Hay 2 subclases o subtipos. Todos los receptores para la dopamina, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Los receptores de la adrenalina y la norepinefrina, los llamados receptores alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, ¿sí? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3.
los receptores de la histamina, H1, H2, H3, y la mayoría de receptores para la serotonina, ¿verdad? 5HT1, 5HT2, etcétera, etcétera. Este tipo de receptores para las purinas y todos los receptores muscarínicos son metabotrópicos. La finalización de la comunicación se da por estas características, ¿verdad? Que se agote un transmisor, es decir, disminuye su concentración, que haya una enzima que los elimine, los destruya, ¿verdad? Que haya una proteína que favorezca su recaptación, o que se disocie del receptor. Esos son los mecanismos de finalización de la comunicación. Cuando se agota el neurotransmisor, pues obviamente disminuye su concentración, aunque haya receptores en las células postsinápticas, ya no va a haber el mensajero químico, ¿verdad? Y se va a dejar de estimular a esa célula. Esto ha hecho que, por ejemplo, la concentración se pueda variar a través de estos mecanismos, ¿verdad? Si se cambia la velocidad de la síntesis del neurotransmisor, que yo estoy influyendo, ¿verdad?, en una acción para generar un cambio. Si altero la velocidad de la liberación en la sinapsis, si bloqueo la recaptación, o si bloqueo la degradación, ¿verdad? Hay un fármaco antihipertensivo que menciona el capítulo, no me recuerdo el nombre, ¿verdad?, que era muy utilizado y que se asociaba a disminución de las aminas, de los neurotransmisores aminérgicos, ¿verdad? Y veían que eso se asociaba con depresión en el paciente, ¿sí? Y entonces asociaron, ¿verdad?, a que estos neurotransmisores, su agotamiento tenía mucho que ver con la asociación con la depresión, ¿verdad? Y uno de ellos que más se asocia es la disminución de la concentración de la adrenalina, de la dopamina, ¿verdad?, de la serotonina. Y entonces se han utilizado fármacos que inhiban, ¿verdad?, las enzimas que degradan a estos neurotransmisores para favorecer su concentración más alta por más tiempo en la sinapsis. Vamos a hablar del glutamato. Es un transmisor o neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central, actuando sobre receptores genotrópicos y metabotrópicos. Ya sabemos que es excitador. Si actúa tanto en receptores genotrópicos o metabotrópicos, lo que va a hacer es despolarizar a la célula, ¿verdad? Favorece una despolarización, favorece la transición nerviosa. Dice que aumenta después de traumas craneoencefálicos, embolias o accidentes cerebrovasculares, en algunas enfermedades específicas como la demencia, o la enfermedad de Huntington, o la enfermedad de Parkinson. Son condiciones que llevan a un aumento, incluso las mismas convulsiones. Un paciente convulsiona y esta convulsión favorece la liberación de más glutamato, ¿verdad?, que puede agravar todavía el estado de este paciente. Y vemos este proceso de liberación acá en la hendidura sináptica, ¿verdad? Se une a sus receptores, ¿verdad?, que ya mencionamos, ya sean genotrópicos o metabotrópicos. Y su modo de finalizar la acción es a través de transportadores de los aminoácidos excitadores, ¿verdad? Estos transportadores de aminoácidos excitadores favorecen su recaptación a la misma neurona que llevó a cabo su liberación, o lo llevan a las células estriales o a la neuroglía, ¿verdad? Y en la neuroglía, por ejemplo, lo transforman en glutamina gracias a la presencia de la enzima glutamina sintetasa y lo devuelven a la neurona ya como glutamina, y ya sabemos que la acción de la glutamina lo vuelve a transformar en glutamato y puede quedar otra vez almacenada en las vesículas presinápticas. Aquí están los receptores genotrópicos excitadores, ¿verdad?, y los receptores metabotrópicos o mGlur, que son tres clases diferentes que generan inhibición, ¿verdad?, a través de unirse a ellas. Pero lo que más representa su efecto es los receptores NMDA, es decir, N-metil de aspartato. Y en su libro de texto hay una gráfica que describe, ¿verdad?, dónde se une, ¿verdad?,
las moléculas que se unen a ella que generan un cambio, un ligando, por ejemplo, es la glicina, ¿verdad? En el centro de ella se encuentra el magnesio, ¿verdad? Lo que le da el magnesio o mantener unido el magnesio es evitar precisamente la despolarización. Y hay un sitio también donde se une una sustancia utilizada en primera instancia como un anestésico, que era la fenciquidina, pero se dieron cuenta que se unía a ese sitio del receptor y generaba efectos dependientes, ¿verdad? Por eso se relaciona con exotoxicidad, ¿verdad? La exotoxicidad se define como el proceso patológico por el cual las neuronas son dañadas y destruidas por la sobreactivación de los receptores del neurotransmisor excitatorio glutamato. ¿Cómo genera exotoxicidad? Pues altos niveles de glutamato provocan entrada de calcio a la célula en cantidades elevadas. Y eso provoca daño a las estructuras celulares como el citoesqueleto, la membrana y el ADN. ¿Sí? Como se puede ver, por ejemplo, en la gráfica. La neurona presináptica, la neurona posináptica, la influencia que tiene sobre la concentración de calcio en esa neurona posináptica, donde está actuando el glutamato como neurotransmisor. Aparte, que se habla que se activa también a la sintasa de óxido nítrico, y esa sintasa de óxido nítrico perjudica aún más o contribuye aún más con la exotoxicidad, aparentemente por alterar la cadena respiratoria. La glicina es otro neurotransmisor. Cuando se libera la hendidura sináptica, también tiene un modo de recaptación por otro transportador, como dice ahí. DIAPT, que significa transportador residual de aminoácidos inhibidores, ¿sí? Lo vuelve a llevar otra vez a la neurona que llevó a cabo su liberación, ¿verdad? La glicina es uno de los principales neurotransmisores inhibidores de la médula espinal. Se une a receptores genotrópicos que aperturan o abren canales para el cloro, y es inhibidor porque bloquea impulsos a nivel de las neuronas motoras del músculo esquelético. Por eso es inhibidor. De su integridad y su función adecuada es de que, por ejemplo, se da una contracción y a través de la acción de este neurotransmisor se da el antagonismo, se da la relajación. Y, por ejemplo, la estregnina, que bloquea ese tipo de receptores, evita que la glicina sirva como un antagonismo a la contracción. Y entonces se evita ese antagonismo o esa inhibición que genera la glicina, y el paciente con una intoxicación por estregnina presenta una contractura máxima o crisis comiciales, ¿verdad? Crisis convulsivas. De hecho, la glicina también dice, aparte de ser inhibidora de la médula espinal, en algún punto llega a tener un efecto excitatorio en la corteza cerebral, ¿verdad? Y entonces se deben de controlar los niveles de glicina en sangre. Para eso participan proteínas de escisión de la glicina que lo degradan a CO2 y amoníaco, y alteraciones en esta proteína que controlan esta concentración pueden hacer de que aumente su concentración y genera un cuadro neurológico que se llama hiperglicinemia nocetósica, ¿verdad? Caracterizada por ataques epilépticos, neurodegeneración, etc. El GABA es un aminoácido inhibidor también, ¿verdad? Se forma en las neuronas GABAérgicas que tienen una enzima que se llama glutamato descarboxilasa. Aquí vemos al glutamato, su estructura, ¿verdad? Y por acción de la glutamato descarboxilasa libera este grupo carboxilo y forma ácido gamma-aminobutírico. Del neurotransmisor excitador más importante se forma el neurotransmisor inhibidor más importante, pero se requiere de glutamato descarboxilasa. La glutamato descarboxilasa es una de las enzimas que utiliza fosfato de piridoxal.
Si hay concentración adecuada de fosfato de piridoxal, se favorece la formación de ese neurotransmisor. ¿De dónde viene el fosfato de piridoxal? De la vitamina B6. Aparte de servir para esto, funciona también para generar otros neurotransmisores y se ha descrito, por ejemplo, carencias de piridoxina, ¿verdad? Asociada con una enfermedad epiléptica neonatal, ¿verdad? Por deficiencia de piridoxina. Pero esta es una de las razones, ¿verdad? Porque participa en la formación de este neurotransmisor inhibidor. También se da un proceso de recaptación, como podemos nosotros observar, que es su principal mecanismo de eliminación en la hendidura sináptica, ¿verdad? A través de transportadores específicos, ¿verdad? Como el transportador de neurotransmisores inhibidores, que lo vuelve a devolver a la neurona que lo liberó. Y este, pues dice, es el inhibidor más importante del cerebro y de la médula espinal, ¿sí? Es decir, favorece la hiperpolarización de la célula. Es uno de los, digamos, neurotransmisores, ¿verdad? Que ha permitido, por ejemplo, la manipulación farmacológica al favorecer la invención o inventar fármacos que, por ejemplo, que potencia su acción, ¿verdad? Son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas lo que hacen es potenciar la acción del GABA, ¿sí? Es decir, generar una hiperpolarización, desfavorecer la despolarización, ¿verdad? Y es uno de los fármacos más utilizados en pacientes que llegan, por ejemplo, con crisis cogniciones. Un paciente que llega convulsionando a la emergencia, tiene que haber en el carro de emergencia una benzodiazepina, ¿verdad? Midazolam, alprazolam, diazepam, ¿sí? Con mecanismos, digamos, parecidos, pero farmacodinámica distinta, ¿verdad? Midazolam es uno de los fármacos más utilizados, ¿verdad? El paciente llega convulsionando, le ponemos midazolam y deja de convulsionar por este efecto, ¿verdad? Potencia su acción. ¿Qué quiere decir? Se une a los receptores gamma A, ¿sí? Pero tiene que haber gamma endógeno. Si no hay gamma endógeno, aunque yo le ponga 1000 miligramos, no va a funcionar. Tiene que haber ese ligando endógeno. Los barbitúricos actúan sobre el mismo receptor en independencia si hay gamma o no hay gamma. Y hacen lo mismo, hacen una hiperpolarización de la célula. Es uno de los fármacos también utilizados, ¿verdad? En pacientes que han tenido crisis cogniciones y nosotros queremos revertir esas crisis cogniciones. Pero por actuar independientemente del ligando, eso hace que este sea un poquito más tóxica que la benzodiazepina, ¿verdad? Ambas pueden llevar a una depresión respiratoria y por eso son de uso exclusivamente en áreas de shock, áreas de intensivo, donde se puede actuar si el paciente entra en paro respiratorio o depresión respiratoria. Ahí están los receptores gamma A, son ionotrópicos, abren canales de cloro y lo que generan es hiperpolarización. Los gamma B son metabotrópicos, inhiben a la adenina ciclasa, interactúan con proteína G y afectan tanto a canales de sodio como a canales de potasio. Las catecolaminas derivan del aminoácido tirosina. Estamos hablando de la epinefrina, de la norepinefrina y de la dopamina, que junto con la serotonina también se les denomina a todas ellas aminas biogénicas y generan un efecto modulador general sobre funciones globales del cerebro, como por ejemplo las emociones y el estado de alerta, ¿verdad? Por eso se veía, ¿verdad?, cuando se usaba un fármaco para contrarrestar la presión y que llevaba a la disminución y la concentración de estas aminas mecánicas, se relacionaban con la depresión o la ansiedad. Esquemáticamente podemos ver la diferencia entre la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, que se forman a partir de la tirosina, ¿verdad? La dopamina tiene, o mejor dicho, la norepinefrina tiene un grupo hidroxilo que no tiene la dopamina, y la epinefrina, aparte de ese grupo hidroxilo, tiene el grupo metil.
que no lo tiene la dopamina, ¿verdad? Aquí en este punto. Entonces dice aquí, el núcleo catecol, ¿verdad? Es un anillo de benceno con dos hidroxilos y una cadena de etilamina o uno de sus derivados, ¿verdad? Aquí vemos el esquema que describe cómo se forman estas aminas glicéricas. Partimos de la tirosina, ¿verdad? Aminoácido que veíamos en la clase de hormonas, ¿verdad? Que también da origen a la T3 y T4 y T3. En este caso, la tirosina por la tirosina hidroxilasa genera TOP. Requiere de oxígeno molecular, nada reducido, y la coenzima tetrahidrobiopterina. Alteraciones, por ejemplo, en esta coenzima, la tetrahidrobiopterina puede llevar también a alteración en la formación de estas aminas glicéricas. ¿Qué cambio generó la estructura de la tirosina? ¿Qué miran ustedes de diferente entre la tirosina y la dopa? Un grupo hidroxilo, ¿verdad? Esta hidroxilasa. Por eso se llama dioxina, hidroxilasa, y esto se llama dopa. La dopa, por la dopa descarboxilasa, que usa fosfato de piridoxina, otra de las razones por la cual la deficiencia de piridoxina a nivel neuronal se manifiesta por convulsiones, ¿verdad? Porque la dopa descarboxilasa libera este grupo carboxílico y lo transforma en dopamina, y como tal, la dopamina, veíamos, se forma en el hipotálamo, ¿verdad? Y le genera una retroalimentación negativa sobre el eje de la prolactina, pero también es un neurotransmisor, ¿verdad? Como neurotransmisor, ¿qué hace la dopamina? Controla el movimiento voluntario fino, ¿verdad? Controlar el movimiento voluntario fino. Para fines de, por ejemplo, de formar epinefrina, esa dopamina va a transformarse en norepinefrina por acción de la dopamina beta hidroxilasa. Quiere decir, otra hidroxilación. Pero esta enzima requiere de ácido ascórbico. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta de cuántas enzimas están participando en esto? Tetrahidrobiopterina, fosfato de piridoxal, ácido ascórbico. Y entonces genera esta hidroxilación. Y de dopamina pasa a ser ahora norepinefrina. La norepinefrina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso simpático, junto con la acetilcolina. Y para transformarse en epinefrina, que esto en teoría sucede en la médula suprarrenal, que es donde más se forma adrenalina, se tiene que metilar acá. Y eso lo favorece la fenilmetanolamina N-metiltransferasa. Requiere de un donador de metilos, que sabemos que es la N-adenosilmetionina, ¿verdad? Y que se transforma en N-adenosilhomocisteína. Y ese es el proceso de formación. Como dice acá, se da en las fibras adrenérgicas del sistema nervioso simpático y en la médula suprarrenal. Un mecanismo de eliminarlo de la sinapsis es recaptación. Otro mecanismo es su degradación a través de la acción de estas dos enzimas, como son la monoaminoxidasa, que genera oxidación en la molécula. ¿Dónde genera oxidación? Ahí generó la oxidación y luego una metilación en este punto. Y la acción de la monoaminoxidasa y la catecolamina metiltransferasa genera ácido vanillatérico, que es el metabolito de expresión por el metabolismo, por catabolizar a la norepinefrina. Y mecanismos similares de degradación tienen la adrenalina, la dopamina y la serotonina. Por eso dice acá, el metabolismo, la eliminación, ¿cómo se da? Por recaptación, por difusión hacia los líquidos corporales.
o por destrucción por las monoamino oxidases y la catecolamina metiltransferasa. Metabolito general, vanilil, ácido vanilil manteico. A nivel cerebral, sitios donde se genera la producción de noradrenalina en el locus ceruleus, que después se distribuye a toda la corteza cerebral. Y es lo que nos permite estar alerta, ¿verdad? Estar alerta, estar despiertos. Por ejemplo, consumir café o té mantiene aumentar la concentración de esta por inhibición de una enzima que evita la destrucción. Los receptores están divididos en dos grupos, ¿verdad? Los receptores alfa-adrenérgicos, los receptores beta-adrenérgicos, ubicados en sitios distintos. Por ejemplo, los receptores alfa-1 generalmente están ubicados a nivel de la vasculatura de todo el organismo. ¿Sí? Un neurotransmisor que siempre activa el receptor alfa-1 es la norepinefrina, ¿verdad? Por eso la norepinefrina es un vasoconstrictor por excelencia, porque se une a los receptores alfa-1 ubicados a nivel de los vasos sanguíneos. Los receptores alfa-2, que cuando se estimulan inhiben a la adenosiclasa. Y los receptores beta-1, beta-2 y beta-3, que activan a la adenosiclasa. Por ejemplo, los receptores beta-1 son específicos del miocardio, es decir, yo tengo más receptores beta-1 en el corazón. Y los receptores beta-2 se ubican más en el sistema respiratorio, a nivel pulmonar, a nivel de los bronquios. En teoría, si yo utilizo un agonista un agonista de los receptores beta-2, no debería de afectar a los receptores beta-1, pero eso en la práctica no lo vemos así. Eso dice la teoría, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un paciente asmático que usa un agonista beta-2, como el salbutamol, ¿verdad? Toma el salbutamol, pero también le da taquicardia, ¿sí? Porque está estimulando los receptores beta-1, que en teoría no tendría que afectar, ¿verdad? La adrenalina es uno de los neurotransmisores que activa a todos los receptores: alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3, ¿sí? Es uno de los que se une a todos los receptores, estimula a todos esos tipos de receptores. La dopamina, ya vimos más o menos su formación, las enzimas que participan. El sitio donde se genera a nivel cerebral es el sistema negroestriado o nigroestriado, que luego pues, se distribuye a la corteza cerebral. Y como les decía, participa, tiene una función en lo que es la memoria, ¿verdad? La memoria y el estado emocional, y sobre todo en controlar los movimientos voluntarios finos, ¿sí? Por eso, enfermedades que llevan a la disminución de este neurotransmisor se caracterizan por tener un movimiento, un temblor fino y no controlar los movimientos, como por ejemplo el Parkinson, ¿verdad? Los receptores para este neurotransmisor son 5 tipos, se dividen en 2 familias: D1, donde entra el subtipo D1 y D5, que estimulan la formación de AMP cíclico, y la familia D2, donde entra el D2, D3 y D4, que inhiben la formación de AMP cíclico, activan canales al potasio y reducen la entrada de calcio. De esta manera, son, digamos, afectados estos receptores y tienen un efecto, ¿verdad? Hay receptores que están ubicados a nivel periférico, ¿sí? A nivel intestinal, a nivel renal, y que ha hecho que se utilicen fármacos que estimulen a estos receptores porque favorecen la vasodilatación, ¿verdad? La dopamina, por ejemplo, a dosis bajas usadas en infusión en un paciente en estado crítico aumenta el flujo renal, el riego esplánico y renal, ¿sí? Por ese efecto que tiene sobre esos tipos de receptores.
Y entonces ustedes se van a dar cuenta, cuando llegan al área hospitalaria, cuarto año, intensivo, y hay un paciente, y ese paciente está grave, está ventilado, y tiene infusión de dopamina, tiene infusión de adrenalina, tiene infusión de vidazolam. Entonces ustedes van a entender por qué están usando, qué efecto quiere el médico tener con esos fármacos, ¿verdad? Se elimina a través, se cataboliza a través de las mismas enzimas, ¿verdad? MAO y COMT, aldehído deshidrogenasa y aldehído reductasa. Y el metabolito formado a partir de ella es el homovanilado. La acetilcolina, otro neurotransmisor importante del sistema nervioso simpático. ¿Qué lleva a la formación de acetilcolina? La unión de colina con acetil-CoA. Y eso lo hace la colina acetiltransferasa y forma acetilcolina. Esta enzima debe de estar en los axones, en la parte final de los axones, ¿verdad? Para llevar a la formación y favorecer su almacenamiento en vesículas persináticas. Se genera la despolarización que me cambia la concentración del calcio y esto me transporta las vesículas que están en los microtúbulos, los llevan a la membrana y favorece la liberación, ¿verdad? Y ya van a ser reconocidas por sus receptores, que son de tipo nicotínico o muscarínico, ¿verdad? Nicotínico o muscarínico. De hecho, también la unión de la acetilcolina, por eso les decía que es un neurotransmisor excitador, cuando se une a las neuronas o a los nervios que inervan músculos, también favorece la contracción muscular. Y este es uno de los ejemplos donde su modo de eliminar de la hendidura es a través de una enzima, ¿verdad? La acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa actúa sobre la acetilcolina y lo transforma en acetato y colina. La colina no se pierde, la colina se recapta, ¿verdad? Vuelve se recicla, por así decirlo, ¿verdad? Y termina el efecto de la acetilcolina. ¿Alguien ha visto a una persona intoxicada por organofosforados? ¿No? ¿Alguien? ¿Y tú? Organofosforados, ¿saben cuáles son los organofosforados? Pero primero hay que saber qué son los organofosforados. Los insecticidas, pues. Los insecticidas que usan los agricultores para siembra, pues algunos, si no tienen una protección adecuada y están regando eso, se pueden intoxicar. Y otros que intencionalmente lo hacen, ¿no? Si quieren esa cosa. Y lo que hace es inhibir a la acetilcolinesterasa. Si inhiben a la acetilcolinesterasa, ¿qué hace? Mantiene concentraciones por más tiempo de la acetilcolina en la hendidura sináptica. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de la acetilcolina? Porque si es un neurotransmisor importante del sistema nervioso simpático, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué hace? ¿Diarrea? No. ¿Taquicardia? ¿Sí? ¿Es una? ¿Sudoración? ¿Es otra? ¿Qué otro? Taquicardia, sudoración. Yo creo que a nivel gastrointestinal disminuye la motilidad gastrointestinal. ¿Sí? Disminuye la motilidad gastrointestinal. Y entonces, ¿qué se le da a ese paciente? Porque lo que estamos viendo son los efectos por actuar sobre los receptores muscarínicos, es decir, aquellos que se encuentran en las glándulas que generan una secreción, ¿verdad? Las sudoríparas, las salivales. A ese paciente se le empieza a poner atropina, que son inhibidores de los receptores muscarínicos, ¿sí? Para evitar los efectos de intoxicación por ese órgano fosforado. Aquí podemos observar, ¿verdad? Aquí dice las neuronas postganglionales parasimpáticas
y las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas liberan acetilcolina. Tal vez este caso, bueno, aquí liberó acetilcolina, se unieron receptores nicotínicos y esto llevó a la liberación de acetilcolina, que llevan las glándulas salivales. ¿Sí? En este otro caso, se libera de las neuronas preganglionares del sistema simpático, se libera acetilcolina, actúa sobre los receptores nicotínicos en la médula suprarrenal y aquí me impulsa la formación de adrenalina. Aquí en este otro caso, acetilcolina y libera acetilcolina, ¿verdad? Provocando sobre receptores primero nicotínicos y ahora muscarínicos, glándulas sudoríparas. Y a nivel de este otro eje, podríamos decir, se liberó acetilcolina, actuó sobre receptores nicotínicos, pero me llevó a la liberación de norepinefrina, que generalmente es el que va a generar un efecto sobre la vasculatura. ¿Qué hace la norepinefrina sobre la vasculatura? Constricción, vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Los receptores muscarínicos en las células efectoras son neuronas postganglionares del parasimpático. Y si estamos afectando o estamos activando el sistema parasimpático, estamos diciendo que es lo opuesto al sistema simpático, ¿verdad? Interaccionan con proteínas G. Tenemos ahí esta división, ¿verdad? M1 y M4 inhiben a la adenosiclasa, M2 y M3 activan a la fosfolipasa C. Y la M5 inhibe a la adenosiclasa y activa a la fosfolipasa C. Los nicotínicos ubicados en las neuronas postganglionares del sistema simpático y parasimpático afectan o repercuten sobre canales iónicos activados por ligando, que en el libro dice pueden ser sobre canales de sodio o sobre canales de potasio. Serotonina tiene una formación parecida, ¿verdad? A las aquellas, pero su sustrato es el triptófano, no es la tirosina, ¿verdad? Triptófano, por la hidroxilasa del triptófano, que usa la misma coenzima, tetrahidrobiopterina. Forman 5-hidroxitriptófano. ¿Sí? La 5-hidroxitriptófano se descarboxila y se transforma en serotonina. De hecho, esta enzima es la misma, ¿verdad? La topa descarboxilasa es esta. ¿Sí? O la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos. ¿Cuál es su coenzima? Fosfato de pirulosa. Fosfato de pirulosa. Se libera la hendidura sináptica. ¿Y cuál es la acción de la serotonina? Como neurotransmisor. Actúa sobre funciones vegetativas, ¿verdad? Temperatura, alimentación y conducta sexual. Hay estudios que describen que los incrementos de serotonina a nivel cerebral se relacionan con depresión. ¿Sí? Y por eso pues, se han inventado fármacos o creado fármacos para disminuir la concentración de este neurotransmisor. Tiene un sistema de recaptación parecido, ¿verdad? Y un modo de degradación casi igual a las otras enzimas. Es uno de los que tiene más receptores, ¿verdad? El receptor tiene 12 receptores, más de 12 creo yo en ese libro, y uno solo es genotrópico, el 5-HT3 es genotrópico, los demás son metabotrópicos, ¿sí? Uno de ellos, si no estoy mal, es este 5-HT1A. El estimularlo
lleva a la inhibición de la liberación de serotonina. Como que dice, el mismo genera una retroalimentación negativa, parecido a lo de las hormonas que veíamos ahí, ¿no? Que genera una retroalimentación, porque si hay hormona, su concentración de la hormona dependiendo inhibe a nivel hipotalámico, a nivel hipocondrial, para que no se secrete más hormona. Algo parecido. A nivel cerebral, estos son los sitios donde se produce la serotonina, ¿verdad? Núcleos caudales del rey, núcleos rostrales del rey, y luego se distribuyen por toda la corteza cerebral y por la médula espinal. Se generan también en otros sitios, ¿verdad? Por ejemplo, las células enterocromatinas del intestino, y ahí hablan de una enfermedad carcinoide o enfermedad por carcinoide maligno o algo así, hace referencia a un tumor del intestino que lleva a la hiperproducción de este neurotransmisor, que hace que el paciente presente síntomas como por ejemplo putrefacción, ¿verdad? O diarrea. Su degradación de serotonina por la forma aminoxidasa se forma 5-hidroxiindolacético, por la dehidroxidasa pasa a ácido 5-hidroxiindolacético, que es el metabolito que vamos a medir en la orina, ¿verdad? Para tener una idea de cómo está su concentración. La histamina es otro neurotransmisor derivado de un aminoácido. El aminoácido que lo da origen es la histidina, ¿ve? La histidina descarboxilasa, que también usa fosfato de piridoxal, lo transforma en histamina, ¿verdad? Pero ¿dónde hay otro sitio de mayor concentración de la histamina? En los mastocitos, ¿verdad? Que se relacionan mucho con reacciones de alergia, ¿verdad? La histamina como neurotransmisor está presente en el hipotálamo. ¿Cuál es la función de la histamina como neurotransmisor? Participar en la liberación de hormonas hipofisiarias. Es más activa en el estado de vigilia y tiene que ver con la ingestión de alimentos. Se une a receptores H1, ¿verdad? O mejor dicho, receptores H1 se encuentran en los mastocitos que tienen o que median los procesos alérgicos. Los receptores H2 están a nivel estomacal. E incluso hay receptores H3. Cada uno de ellos, si son activados, por ejemplo, los H1 activan a la fosfolipasa C, los H2 activan a la adenosiclasa y los H3 aperturan canales de calcio y de potasio. Y el óxido nítrico, que es un gas, es uno de los que veíamos que era más un neuromodulador, ¿verdad? Más que neurotransmisor, porque no tiene vesículas de almacenamiento, ¿verdad? Se genera a partir de arginina, ya sabemos, por la sintasa de óxido nítrico. Ya sabemos que esa sintasa de óxido nítrico es constitutiva a nivel endotelial y a nivel neuronal para fines de neurotransmisión. Estamos hablando de esta óxido nítrico sintasa, es la constitutiva neuronal, porque es la que se está generando en la neurona, y usa oxígeno orinado reducido como coenzimas o cofactores para generar citrulina y óxido nítrico, ¿verdad? Como efectos de la óxido nítrico, ya sabemos, a nivel endotelial, ¿qué genera? Vasodilatación. Evita también la agregación de plaquetas. Y como neurotransmisor, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto? Creo que participa también en la memoria, o se le adjudica un papel en la memoria. Y ya veíamos de la exotoxicidad, es uno de los que también tiene que ver con la toxicidad producida por el glutamato.
favoreciendo la entrada aberrante de calcio a la célula que lo lleva a su destrucción. Y para finalizar, estamos hablando también de los neuropéptidos y otras moléculas, ¿verdad? Los péptidos que funcionan como neurotransmisores. Hay muchos péptidos. Aquí dice, incluye más de 50 péptidos, son metalotrópicos, se asocian a proteína G, su modo de disociación o eliminación de la hendidura sináptica es por difusión simple. Un ejemplo es el péptido intestinal vasoactivo. ¿Qué hace el péptido intestinal vasoactivo? Inhibe la contracción del músculo liso, provoca vasodilatación neuronal. ¿Qué otro hace el péptido intestinal vasoactivo? Aumentar el efecto de la acetilcolina. Y las familias multigénicas, como los péptidos opioides, que están relacionados con los efectos analgésicos, ¿verdad? Hablan de la propiomelanocortina. ¿Por qué hablan de la propiomelanocortina? La veíamos el lunes. El lunes mencionábamos la propiomelanocortina. ¿A qué hormona da origen la propiomelanocortina? El lunes lo dijimos. ¿No estuviste tú? ¿Sí? La hormona adrenocorticotrófica, ¿sí? Pero también veíamos que da origen a la hormona estimulante de los melanocitos y a la endorfina. Por la endorfina es considerada como una familia multigénica, ¿verdad? De los péptidos opioides, ¿sí? Porque se relacionan con efectos analgésicos, ¿sí? La proencefalina, la prodinofina, que cada uno de ellos se une a diversos receptores opioides, ¿verdad? Creo que algunos lo hacen en los receptores MU, en otros en los receptores kappa, ¿no? Y la sustancia P, que es una familia de taquicidinas que se encuentra también presente en nervios sensoriales que se vinculan también al dolor. ¿Dudas? ¿Preguntas?